Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí de nuevo, ¿verdad? Con estas presentaciones que ya conocen, ¿verdad? Se imaginan que ya regresamos finalmente a C Sharp, pues sí, ya regresamos a Visual Studio, ¿verdad? Y a C Sharp. Después de todo este recorrido que hicimos en la parte teórica de grafos, pues finalmente llegamos a lo que les indiqué, ¿verdad? En este video número 37. Em, bueno, primero que todo, perdón, les saluda a todos los que nos están siguiendo en la serie en mi canal de Programando con C Sharp. Quien les habla, el profesor Mauricio Vargas del Colegio Vocacional de Artes y Oficios de Cartago. Un saludo cordial para mis estimados estudiantes de la sección 11F, a quienes principalmente va dirigido esta serie de Programando con C Sharp. Bueno, entonces, continuamos, ¿verdad? Con el caso de grafos, pero en esta oportunidad vamos a ver un ejemplo práctico de lo que es el tema de grafos, implementándolo con C Sharp, ¿verdad? Así que, ¿qué veremos en este video? Pues básicamente la representación de un grafo, ¿verdad? Mediante una pequeña aplicación hecha con C Sharp, ¿verdad? Entonces, como ya vimos en todo lo que es teoría, y no me voy a poner aquí a explicarla porque los que quieren saber un poco de teoría de qué es un grafo, para qué sirve un grafo y cómo se utiliza un grafo, pues les tocará ver los videos del 33 al 36, ¿verdad? Que hicimos para explicar todo ese tema. Pero aquí tenemos ese grafo, ¿verdad? Recordemos entonces que un grafo está compuesto básicamente por vértices, son las bolitas estas, y por aristas, y que recordemos también que un grafo puede ser dirigido o no dirigido, ¿verdad? Entonces, la intención que tenemos con este video tutorial es que vamos a eh, realizar una aplicación que simule la representación ya no mediante una matriz, ¿verdad? Hecha de forma manual, ¿verdad? De aquellas matrices, las de adyacencia y las matrices, no, no. Vamos a hacer un ejemplo que represente en una salida consola, ¿verdad? De lo que sería la representación de un grafo. Entonces, a lo que vinimos, ¿verdad? Ok, entonces vamos a abrir nuestro C Chart, ¿verdad? Perdón, nuestro Visual Studio, ¿verdad? Recordemos que esa es la herramienta que hemos escogido para trabajar. Entonces, ¿por dónde empezamos, verdad? Básicamente, también quisiera antes de iniciar, ¿verdad? Explicarles que yo sé que ya lo he mencionado varias veces y que tal vez algunas cosas que yo voy a explicar acá, a pesar de que ya la parte teórica de grafos ustedes la tienen clara, todavía hay algo, ¿verdad? Que todavía no hemos podido ver en toda su dimensión porque no hemos llegado todavía a esa etapa, porque tenemos que entender otros aspectos antes de entrar a ese tema. Y es el tema de la programación orientada a objetos. Todo este tema de clases, de instanciación de una clase, ¿verdad? Etcétera, 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 de qué es un constructor. Eh, entonces, habrá algunos aspectos de este pequeño video tutorial que vamos a hacer, pues que ustedes van a tener que aceptar así como por fe, ¿verdad? Si no quisiera entrar en mayores detalles, porque definitivamente, pues para poder comprender en toda su dimensión, tendría que ver todo lo que es la teoría de la programación orientada a objetos y no hemos llegado todavía al alcance de eso. Pero sé que por lo menos se va a lograr comprender a grandes rasgos y como base muy importante para cualquier otro experimento que ustedes quieran hacer con grafos, pues van a poder utilizar como base este pequeñito desarrollo que vamos a hacer para empezar a hacer sus experimentos en grafos, ¿verdad? Ok, entonces como ya lo hemos explicado reiteradamente, ¿verdad? Entonces un grafo tiene lo que se llaman vértices y aristas, ¿verdad? O los vértices es lo mismo que nodos. Entonces, para empezar, nosotros vamos a crear una clase, ¿verdad? Vamos a crear una clase que la vamos a denominar de esa forma, de vértice, ¿verdad? Porque básicamente, pues eso es uno de los objetos
que está incluido entre lo que es la estructura principal de un grafo. Entonces me voy acá a donde dice agregar clase y voy a agregar mi clase que por cierto la voy a llamar vértice, ¿sí? Muy apropiadamente. Ok, perfecto. Entonces voy a agregar mi clase tipo vértice, ¿verdad? Eh, Dentro de mi proyecto. Hasta el momento es todos los aplicativos que nosotros habíamos estado realizando. Nunca habíamos trabajado con una clase eh, que no estuviera incluida dentro de la misma estructura del programa que estábamos haciendo. En este caso sí, ¿verdad? Ya estamos entonces entrando a lo que es el manejar, ¿verdad? Diferentes clases. Nótese que aquí arriba en la parte superior, donde yo estoy señalando, aquí propiamente les voy a indicar aquí, ¿verdad? Y aquí. Ahora yo voy a tener dos ventanas, ¿verdad? Una ventana de mi programa principal, ¿verdad? Que yo lo denominé grafo-a, ¿sí? Que es donde está mi main. Aquí está mi Hola Mundo cuando yo creé el programa. Y ahora que yo me vine aquí a este menú de la parte derecha y le di clic al botón de la derecha en mi programa, escogí agregar, agregué clase y como agregué una clase y la denominé vértice, entonces estoy ahora aquí en la clase vértice. ¿Y qué contiene? ¿Qué aspectos contiene esa clase vértice? Pues vamos a ir viendo qué es lo que contiene, ¿verdad? Cómo se genera una clase, porque ese es el objeto que yo necesito. Yo necesito crear un objeto de tipo vértice o nodo, ¿verdad? Porque es uno de los elementos más importantes, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, que recordemos la materia que tiene nuestros grafos, ¿verdad? Nuestra clase, ¿verdad? Tiene que ser de tipo public, ¿verdad? Que eso lo explicaré más ampliamente cuando entremos a la parte de objetos, pero si yo voy a utilizar esta clase y la voy a llamar desde cualquier parte de mi programa, pues tengo que declararla de forma pública. En el caso de nuestro ejemplo, también recordemos que nuestros vértices o nodos son objetos que tienen un valor de tipo entero, ¿verdad? Los vamos a nombrar con un valor de tipo entero, ¿verdad? Nada más para que lo tengamos claro. Entonces, ese valor, ¿verdad? Ese valor, que dicho sea paso, lo vamos a declarar de tipo entero, ¿verdad? Ya después entenderemos también qué es este public, ¿verdad? Para que pueda interactuar eh, con otras partes del programa, hay dos métodos que se utilizan, el método get y el método set, ¿verdad? Que insisto, ¿verdad? Yo sé que por ahora, pues eso es un poco complejo de entender, pero ustedes van a ver que cuando entremos a la parte de programación orientada a objetos, todo esto va a quedar más claro. Entonces, estos métodos que se definen por default, los métodos set y get de todas las propiedades que tenga una clase, ¿verdad? También nuestros vértices no solo tienen un valor, ese que vimos ahora, sino que también tienen aristas, ¿verdad? Y básicamente un grafo está compuesto por vértices y por aristas, que son las líneas que unen a un vértice con otro. Ahora, algo muy interesante que podemos hacer con respecto al tema de las aristas, si ustedes ven, ¿verdad? Vean que el vértice 6, ¿verdad? Tiene una arista, el 4 tiene dos aristas y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, eh, pudiésemos aprovechar que ya nosotros a lo largo de otros videos que vimos anteriormente, los videos de colecciones, ¿se acuerdan? Que vimos hace unos videos atrás, que vimos algunos elementos que nos permiten guardar o acumular varios datos, pero que no sea de forma estática, porque si pretendemos guardar el dato de las aristas en un arreglo, el problema es que si después nuestro grafo es modificado, ya estamos supeditados a que declaramos las aristas en un arreglo
y por lo tanto ya nos vemos imposibilitados de que sea dinámico el crecimiento de nuestro grafo. Entonces para ello vamos a utilizar entonces una de las colecciones que vimos anteriormente videos atrás, y si usted no entiende qué es una lista, pues entonces definitivamente se va a tener que devolver a ver el tema de lo que es listas. Entonces aquí vamos a crear una lista, ¿verdad? Vamos a crear una lista eh, que la vamos a denominar, ¿verdad? Un objeto del tipo lista que lo vamos a denominar aristas, porque lo que se van a guardar dentro de este objeto listas, pues son las aristas de forma dinámica que contienen cada uno de nuestros vértices, ¿verdad? Entonces nuestra lista, ¿verdad? Que la vamos a denominar aristas del tipo vértice, ¿verdad? Porque necesitamos que los que tienen aristas son los vértices. Por eso es que tenemos que declarar nuestra lista, ¿verdad? Nuestra colección list, ¿verdad? Lista, vamos a hacer una lista simple, del tipo vértice, porque ellos son los que van a tener eh, aristas, ¿verdad? Entonces, los métodos set y get, ¿verdad? Para que podamos compartir eso. Uh-huh. Y vamos a hacer lo que se denomina en la programación orientada a objetos el constructor de una clase, que de momento, repito, siento no poder profundizar en todos estos temas, pero si me tengo a explicar esto, pues en al menos los enredo más de la cuenta. La ventaja es que ustedes van a ver qué fácil es implementar esta clase una vez que ya esté hecha, ¿verdad? Ok, entonces aquí agregamos el constructor, ¿verdad? De nuestra clase que va a recibir, ¿verdad? Nuestro constructor recibe por parámetro un valor, ¿verdad? Que es el valor que se le asigna a cada uno de los vértices, ¿verdad? Y cada uno de estos valores, ¿verdad? Que se van a utilizar para crear las aristas de cada uno de nuestros vértices. Entonces, básicamente, esta sería nuestra clase. ¿Verdad? Nuestra clase vértice que podemos ya luego implementarla, llamarla desde cualquier parte de nuestro programa, como lo vamos a hacer ahora, porque básicamente esto es lo que necesitamos que tenga nuestra clase vértice. Un vértice entonces lo constituyen básicamente sus aristas, ¿verdad? Y pues con esta clase pues podemos ya instanciar, ¿verdad? La misma para generar un vértice desde cualquier parte de nuestro. Entonces, básicamente esta línea que voy a señalar acá, lo que básicamente estamos haciendo es inicializando, ¿verdad? Nuestro objeto arista del tipo lista, ¿verdad? Lo estamos inicializando en 0, ¿verdad? Y eso ya prácticamente es lo que ocupamos. Bueno, entonces ya aquí tenemos exactamente lo justo con esta clase que acabamos de crear, pues ya puedo entonces pasarme a program, ¿verdad? Aquí donde está el main, aquí está el hola mundo, incluso lo quito, y ya puedo empezar a crear instancias de mi clase vértice para crear objetos de tipo vértice en la clase, ¿verdad? Eso de momento seguro suena para los que no han llevado programación orientada a objetos, ¿verdad? Así como chino básico, pero no se preocupen, ¿verdad? Ya más adelante pues iremos entendiendo cada uno de esos conceptos. De momento, pues hay que tener un poco de fe, ¿verdad? Para poder comprender lo que vamos. Ahora tenemos, recordemos que por aquí, ¿verdad? En nuestro grafito que estamos haciendo, tenemos una serie de vértices, ¿verdad? Que están ya debidamente numerados. Este es el 6 que va hacia el 4, este es el 4 que va hacia el 5 y al 3, etcétera, etcétera. Es de lo que vimos en la teoría de grafos. Entonces, el 4 es un nodo, ¿verdad? O es un vértice grado 2, etcétera, etcétera. Eso ya lo vimos en la parte teórica. Pero tenemos que empezar a crear, ¿verdad? Cada uno de estos vértices. Cada uno de estos objetos del tipo vértice, ¿verdad? Entonces yo me voy a ir aquí, ¿verdad? Y ya yo tengo una clase de tipo vértice. ¿Ve? Esa clase yo la implementé, yo la creé, ¿verdad? Entonces voy a crear un objeto del tipo vértice, ¿verdad? Que no sé, voy a llamarla vértice 6 para identificarlo de mis otros vértices, ¿verdad? Y voy a implementar
voy a crear ese objeto, ¿verdad? Del tipo vértice. Así es como creo, ¿verdad? Este, así es como creo eh, el vértice. ¿Y por qué me está dando este error? Porque está esperando por parámetro el valor que yo le voy a asignar, ¿verdad? Entonces recordemos que el valor que yo le voy a asignar es 6, porque es mi vértice 6. Y de la misma forma en que acabo de hacer, de utilizar, de implementar la clase vértice, la utilizo para crear mis otros vértices, ¿verdad? Eh, los que ya yo sé que están en el grafo, ¿verdad? Entonces yo por aquí nada más simple y sencillamente lo que hago es eh, instanciar mi clase, ¿verdad? Entonces aquí creamos cada uno de los vértices de nuestro grafo ejemplo y, ¿verdad? Como aquí dice, acá lo que hacemos es crear una instancia de un vértice, en el caso el vértice, bueno, aquí el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Aquí fue un poco más ordenado, ¿verdad? Aquí simplemente lo que estamos generando es instancias de un objeto de tipo vértice. Eso es lo que ya estamos implementando nuestra clase, la clase vértice que creamos acá con todas sus características necesarias para que la podamos implementar desde el main. Y ya creé mis objetos, mis vértices ya los tengo creados, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que sigue, verdad? Perdón. Una vez que yo he creado mis vértices, mis objetos de tipo vértices, me corresponde, ahora sí, de acuerdo a nuestro ejemplo, vamos a generar las relaciones entre los nodos a través de sus aristas, ¿verdad? Y esas relaciones, ¿verdad? Esos arcos, recordemos, son arcos, esos arcos cuando se une un vértice con otro vértice, lo que forman son arcos. Entonces, esos arcos o relaciones que existen entre nuestros nodos, los vamos a generar y vamos a guardar esas relaciones, esos arcos, ¿verdad? En una lista. Recordemos que en los videos anteriores yo podía generar una lista de adyacencia. Pues eso es lo que vamos a implementar, como lo que vimos en el ejemplo. Entonces vamos a generar nuestra lista de adyacencia, no nuestra matriz. No, porque no vamos a generar una matriz, vamos a generar nuestra lista de adyacencia, ¿verdad? Entonces básicamente aquí vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Entonces vamos a decir que, por ejemplo, aquí ya están los objetos, voy a decir que el vértice 6, ¿verdad? El vértice 6 en mi lista aristas, ¿verdad? Del tipo aristas, ajá, de tipo aristas, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a decirle que me añada, que me añade, ¿verdad? Una relación o que me forme un arco con cuál, de acuerdo a mi ejemplo que estamos viendo, con cuál tiene relación el 6, con el 4, ¿verdad? Entonces aquí el valor que yo le voy a mandar, ¿verdad? Es el de O vértice 4, porque con ese vértice es con el que tiene relación mi vértice 6, ¿verdad? Y así sucesivamente con el resto. ¿Verdad? Entonces aquí, por ejemplo, ahora me vengo y voy a generar el arco, ¿verdad? O la relación que tiene el 4 con con el 5 y con el 3, ¿verdad? El 3 con el 2, el 5 con el 2 y el 1, y el 2 con el 1, y así sucesivamente. Eso es lo que estoy generando aquí. Estoy generando esos arcos y estoy guardando, ¿verdad? Esos arcos, esas relaciones que tienen mis vértices, ¿verdad? Con otros vértices a través de las aristas. Y ya aquí ya generé, ¿verdad? Ya generé mi lista de este, mi lista de relaciones de arcos, ¿verdad? Entre los vértices. Ahora yo, una vez que ya tengo creado básicamente mi grafo, ya lo tengo implementado.
ya tengo mis nodos, ¿verdad? Mis objetos tipo nodo o vértice, ya guardé en una lista, ya están almacenados en una lista esos arcos o esas relaciones, pero ahora yo quisiera recorrer, ¿verdad? Recorrer mi grafo. Entonces voy a crear por acá un método, ¿verdad? Un método, ¿verdad? Este, que me ayude a recorrer este, mi grafo. Recordemos, ¿verdad? Que lo tenemos que declarar del tipo static. ¿Por qué? Porque eso ya lo vimos en otros videos. Porque obviamente este método yo necesito posteriormente invocarlo desde mi main y para poderlo invocar desde mi main condición, ¿verdad? De que los métodos sean del tipo estático, porque si no, no los puedo invocar desde el main, ¿verdad? Voy a llamarlo camino, digamos, ¿verdad? Eh, ¿Qué va a recibir? ¿Qué es lo que va a recibir por parámetro? Ah, bueno, y el tipo vacío, ¿verdad? Porque no me va a retornar nada, simple y sencillamente mi propio método de tipo void, ¿verdad? Camino, lo que va a hacer es mostrarme básicamente la representación del gráfico. Entonces, obviamente tiene que recibir, ¿verdad? Eh, el objeto de tipo vértice, ¿verdad? La instancia, ¿verdad? Vamos a ver si lo digo bien. Vamos a pasarle por parámetro el objeto, ¿verdad? El vértice, el nodo, ¿verdad? El nodo que acabamos de crear o el vértice, que lo denominamos allá arriba, o vértice, así los hemos denominado, ¿sí? Ese objeto que es de tipo vértice, porque aquí lo que hicimos fue que creamos objetos, ¿verdad? O vértices del tipo vértice. Entonces esto ya se transforma como si fuera un entero, como si fuera un string, pero en lugar de un valor de tipo entero, tipo string, es del tipo vértice. Entonces, bueno, y esto también lo puedo poner cualquier nombre que yo quiera. Aquí le puedo poner, no sé, María, si yo quiero, pero para que sea alusivo a lo que estamos haciendo, pues básicamente nosotros lo que vamos a mandarle por parámetro a nuestro método, ¿verdad? Ese objeto de tipo vértice que lo denominamos vértice. Eh, ok, ¿verdad? Vamos a seguir por acá. Vamos bueno, aquí necesitamos las llavecitas, ¿verdad? Por eso es que nos está dando ese error, ¿verdad? Entonces, ya recibimos, ¿verdad? Entonces, recapitulemos, estamos creando un método estático que recorra el grafo y que me indique las rutas que siguen para llegar a cada uno de los nodos, de los vértices, ¿verdad? El método será del tipo vacío, o sea, no retorna nada, solo representa las rutas que siguen, ¿verdad? Las distintas rutas de los nodos, ¿verdad? Este método recibe un objeto del tipo vértice, que es lo que yo expliqué. Ahora, como cualquier colección de datos o cualquier arreglo de datos, ¿verdad? Tenemos que echar mano de algún tipo de ciclo, ¿verdad? En este caso, pues es más práctico, muy posiblemente que utilicemos un for each, que ya sabemos, ¿verdad? Cómo implementamos un for each, ¿verdad? Entonces aquí necesitamos una variable donde se vayan temporalmente guardando los datos de a dónde, de qué, ¿verdad? ¿Cuáles datos, verdad? Los del objeto tipo o vértice que dónde están en mi lista, que cómo se llama mi lista, aristas, ¿verdad? Así se llama mi lista. Entonces, ese for each lo que va a ir haciendo es ir recorriendo mi lista, ¿verdad? Guardando temporalmente en esta variable que he denominado OB, que repito, la pueden llamar como ustedes gusten, ¿verdad? Yo la denominé OB. Y básicamente lo que mi for each va a hacer eh, es pasarle va a llamar nuevamente a la función camino, ¿verdad? Y básicamente lo que me va a hacer es este, ir recorriendo eh, mi
lista, ¿verdad? E ir mostrando los objetos que yo tengo dentro de la lista, ¿verdad? Que en este caso son, recordemos, los arcos, las relaciones que yo tengo entre uno y otro. Entonces, básicamente aquí lo que estamos haciendo es invocando la misma función, ¿verdad? Perdón, estamos invocando la misma función que básicamente lo que nos está haciendo es indicándonos el vértice en el cual estamos, ¿verdad? En el vértice en el cual estamos en ese momento. Voy a poner esa leyenda por ahí para que vaya quedando bien documentado, ¿verdad? Bueno, ahora algo muy importante, una vez que ya yo tengo mi método tipo lista, pues no he hecho lo más importante, ¿verdad? Lo más importante es que tengo que llamar a mi método camino. Y recordemos que este método yo lo tengo que invocar desde el main. ¿Y cuándo lo tengo que invocar? Pues una vez que yo haya creado mis objetos, ¿verdad? O vértices de tipo vértice y una vez que haya generado mi lista de arcos de relaciones entre los vértices, una vez que yo haya guardado mis aristas. Aquí es donde yo tengo que invocar, ¿verdad? Mi método. Pero ese método llamado camino, yo tengo que pasarle algo por parámetro. Por eso es que me está indicando ese error. Pues básicamente lo que yo le tengo que pasar por parámetro, ¿verdad? En este caso preciso, es el objeto, el vértice, ¿verdad? Desde donde yo pretendo iniciar mi recorrido. Bueno, en este caso, desde donde yo pretendo iniciar mi recorrido, pues vamos a decir que es desde el 6, ¿verdad? Que quiero mostrar todo el nodo. Entonces, aquí le tengo que pasar mi objeto, ¿verdad? O vértice 6, que es desde donde yo pretendo iniciar el recorrido de mi vértice. Entonces, ya ahora sí, ¿verdad? Mi método camino, ¿verdad? Recibe por parámetro el vértice desde donde yo quiero iniciar mi recorrido, ¿verdad? Aquí está. Y aquí va a recorrer mi lista y va a ir mostrándome, ¿verdad? Los arcos, las relaciones que tiene cada uno de mis nodos con otros nodos, ¿verdad? Entonces, básicamente, si nosotros en este momento, este, no, aquí falta. Ok, claro, por supuesto, ¿verdad? Tenemos que ir mostrando el dato del vértice que es recibido por parámetro, ¿verdad? Con un console grid line, ¿verdad? Entonces aquí básicamente lo que vamos a ir haciendo es mostrando, ¿verdad? En este console el dato del vértice que se recibió por el parámetro. Porque cada vez que yo instancio o llamo nuevamente o se instancia a sí misma el método, ¿verdad? Entonces va a ir mostrando cada uno de esas instancias. Entonces ahora sí compilamos, ¿verdad? Mm, Bueno, aquí obviamente pues es un poco difícil comprender, pero aquí ya están, aunque ustedes no lo crean, ¿verdad? El recorrido que hace el grafo. Pero vamos a hacerle un par de, de- de cambios para que se vea lo más parecido posible a esta forma que tiene el grafo, porque así no se logra entender muy bien, ¿verdad? Vamos a meterle unas tabulaciones, ¿verdad? Vamos a meterle una tabulación. Así que vamos a hacer aquí un truquillo, ¿verdad? Vamos a mandarle eh, un objeto de tipo string, ¿verdad? Que lo vamos a denominar sangría, ¿sí? Y le vamos a decir que esa sangría va a ser vacía, ¿verdad? Simple y sencillamente. Ese objeto que le estamos enviando por de tipo string, ¿verdad? Esa sangría, se lo vamos a concatenárselo a los vértices que se están mostrando en la salida de pantalla. Y recordemos cómo se hacía una concatenación. Pues básicamente ahí ya yo concatené, ¿verdad? Mi objeto string, ¿verdad? A la sangría. Bueno, pero hay algo más que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces aquí para que se vaya mostrando, esto ya es estético, ¿verdad? Lo que estoy haciendo.
como para arreglar un poco, ¿verdad? La forma en la que se ve ese objeto sangría, lo voy a también a concatenar, ¿verdad? En el ciclo. Ujú. Y básicamente lo que voy a hacer es, eh, creo que esto sí me va a funcionar así. Vamos a agregarle una tabulación. Cada ciclo que se recorre, ¿verdad? Durante el for each, lo que vamos a hacer es agregar una línea de tabulación para que nuestro objeto se vea un poquito mejor, ¿verdad? Entonces, básicamente vamos a ver ahora cómo se ve nuestro grafo. Ajá, ajá, yo creo que ahora sí, ya lo vemos un poco mejor. De hecho, hagamos la comparación y veamos, a ver, ¿verdad? Entonces, por aquí arriba, yo sé que tal vez les cuesta un poco verlo, pero por aquí está nuestro nodo número 6, nuestro número 6, que es este mismo que tenemos por aquí, este mismo, perdón, que tenemos por aquí, que es nuestro nodo inicial. Ese nodo tiene un arco, ¿verdad? Una relación con el 4 y de hecho aquí lo vemos. El nodo 6, ¿verdad? Tiene una arista en arco con el 4. Luego el 4, ¿verdad? Forma un arco, ¿verdad? Forma arco o relación con el 4 y el 5. Perdón, el 4 tiene una relación con el nodo 4 y con el nodo 3. Aquí lo vemos. Luego el 5, ¿verdad? El 5 tiene una relación, ¿verdad? O un arco con el 2 y el 1. Entonces aquí lo vemos, con el 2 y con el 1, ¿verdad? Luego el 3 forma arco con el 2, ¿verdad? Y finalmente el 2, ¿verdad? Nuestro 2 forma un arco con el nodo 1, ¿verdad? Y el 5 termina la relación, cierra el grafo, ¿verdad? Con 1, ¿verdad? Porque si no, no nos puede quedar nuestro grafo abierto, ¿verdad? Ahí es donde termina la relación, ¿verdad? Entonces, ven, esa es una forma en la que se puede generar una representación mediante C-Chart, ¿verdad? De lo que sería un grafo. Voy a documentar por acá para que les quede a ustedes ahí en pantalla. Yo hice unas documentaciones que me parecen muy importantes, que cuando vean el video las lean con detenimiento. Aquí básicamente este es el enunciado de lo que hace el objeto, para que ustedes lo lean con cuidado, ¿verdad? Y básicamente también voy a documentarles, me interesa que quede bien documentado, lo que sucede, ¿verdad? Cada vez que mi for each hace un ciclo, ¿verdad? Entonces, básicamente, estas leyendas que les estoy poniendo ahí, esas, anotaciones, es lo que hace cada una de las partes, ¿verdad? Podríamos hacer algo más, ¿verdad? Podríamos hacer incluso algo más por acá, ¿verdad? Podríamos validar, podríamos, sí, creo que sí, ¿verdad? Podríamos hacer una validación, podríamos venirnos por acá, ¿verdad? Y vamos a hacer una validación para que necesariamente este, nuestra función, si no recibe un, un objeto, ¿verdad? Un objeto, eh, perdón, un parámetro, ¿verdad? Sí, es un objeto del tipo vértice, si no recibe ese parámetro, nos lo valide, ¿verdad? Para que entonces el proceso del método no se genere. Entonces, ¿cómo hacemos esa validación, verdad? Esa validación, ¿verdad? La hacemos pues con un if, ¿verdad? Entonces le vamos a decir que sí, ¿verdad? O vértice, ujú, eh, mientras que o vértice sea distinto de null, ¿verdad? Distinto de null, pues siempre que eso se cumpla,
pues se tendrá necesariamente que ejecutar nuestro recorrido. De lo contrario no, ¿verdad? De lo contrario nuestro recorrido no se realizará porque no se está cumpliendo con la condición del if. Entonces, básicamente eso es una forma de validar que el número del vértice que nosotros le estamos pasando, ¿verdad? Por parámetro, porque recordemos que en este caso, ¿verdad? Tenemos eh, creamos 6 instancias del objeto, porque básicamente, del objeto tipo vértice, porque básicamente lo que tenemos en nuestro grafo, ¿verdad? Perdón, en nuestro grafo son 6 vértices. ¿Y qué pasa si yo le paso aquí por parámetro vértice 7? No existe, ¿verdad? No existe ese objeto. Entonces, eso es lo que estamos validando. Estamos validando que el parámetro que le estemos pasando al, ¿verdad? El parámetro que estemos enviando por parámetro realmente existe. Y listo, ¿verdad? Pues ahí está, ¿sí? La ejecución de nuestro grafo. Bueno, entonces hemos cerrado con este pequeño ejemplo. Ustedes le pueden hacer ahí las modificaciones que ustedes quieran. Ya a partir de esta clase, ya ustedes podrían generar entonces un programa que genere la matriz, por ejemplo, de adyacencia o la matriz de incidencia, ¿verdad? Porque aunque ustedes no sean expertos, digamos, en la programación orientada a objetos, básicamente la mayor dificultad que ustedes deberían de tener, digamos, es la creación del objeto tipo vértice, ¿verdad? Que es el objeto principal que utilizamos. Pero ya a partir de entonces, de esa instancia, de ese objeto, ustedes ya podrían utilizar esa misma clase y comenzar a hacer sus experimentos, repito, para que, por ejemplo, puedan crear su programita para que recorra la matriz de adyacencia, la matriz de incidencias e incluso, ¿verdad? Bueno, ya aquí estamos haciendo bueno, no, estamos simple y sencillamente, bueno, sería más fácil porque ya creamos la lista, ¿verdad? La lista de adyacencia, aquí está, solo que la estamos mostrando de forma, estamos simulando la forma en la que está distribuido nuestro grafo, pero aquí ya tenemos la matriz la lista, perdón, la lista de adyacencia. Bueno, entonces cerramos por aquí el tema de grafos. En nuestra próxima serie vamos a ver otra estructura, ¿verdad? De control y, y es la de árboles, que es un tema ahí que también se las trae, que normalmente pues a veces genera un poco de temor, ¿verdad? En las personas cuando están empezando el tema de la programación, pero van a ver que al igual que el de grafos, vamos a llevarlo pasito a paso, vamos a ver una parte teórica, porque en esto, lamentablemente, en esta parte de árboles y de grafos, no podemos obviar la teoría, porque por medio de la teoría, pues logramos entender lo que estamos implementando, porque nótese que imagínense que si ya por sí es diferente que ustedes no entiendan la parte de programación orientada a objetos, yo empiezo a programar esto, empiezo a hablar de vértices, de arcos, de nodos, ¿verdad? De aristas. Si no entienden esos conceptos es porque ustedes tienen que ver los videos anteriores de la teoría de grafos. Igualmente nos va a suceder con los árboles. Vamos a ver la parte teórica y finalmente haremos 1 o 2 ejercicios. Veremos ahí. Todavía no he planeado esa parte. Nos vemos entonces en nuestra próxima serie de programando con C Perdón, en nuestro próximo tutorial.